Ok, escuchaste Pedro, ¿no? Se escuchaba Sí, bien. muchas gracias, Marco. Y si puedo, algunos puntos acerca de de los detalles Eric que habló. Eric habla. Sí, obvio, no sé si Eric me oye o no. Eric, thank you so much for the time that you have put into this presentation. I would love to be seeing you as well in Chile, but obviously not possible. And thank you again for all your teaching and training that you did for me in France. Thank you. Um, Ahora, varios puntos que tenemos que recalcar, porque es importante, particularmente para aquellos que, y le recalcamos de nuevo a los residentes o los fellows. Eric habla de un estudio prospectivo randomizado de 15 pacientes. Tenemos que entender y saber que absolutamente, bueno, uno le puede llamar a cualquier cosa lo que quiera, pero un estudio de 15 pacientes no es un estudio prospectivo randomizado. Segundo, el punto acerca de la experiencia de los cirujanos. Se habla de que los requerimientos del LAC era que tenían que tener una experiencia de 10 casos. No es correcto. Era que tenían que someter 10 casos, cualquiera de sus 10 casos. No era que absolutamente necesitaban tener una experiencia de 10 casos. Y en realidad, cuando nosotros diseñamos el LAC, nosotros pedíamos los videos porque no queríamos que hubiera una desventaja en el grupo de la mínima invasiva. Quiere decir, nosotros no queríamos que la mínima invasiva saliera peor. En realidad, entonces por eso escogimos los cirujanos de más alta calidad. Con respecto a la diferencia en términos de puntos de crítica, como la mínima invasiva tenía una tasa mayor de parametrios, no había diferencia significativa entre 7% y 4%, entonces definitivamente no hay diferencia en el parametrio. En términos de calidad de vida, y esto es importante, porque se habla de por qué el LAC no demuestra una diferencia en calidad de vida y otros estudios han demostrado diferencia en calidad de vida. En el estudio que se hizo en colorectal, mínima invasiva contra abierta, prospectivo randomizado, no se demostró diferencia en calidad de vida. En el estudio del GOG Lab 2, el de endometrio, ese estudio no llegó al criterio definitivo de demostrar una calidad de vida. Solamente hubo una diferencia de calidad de vida a las 6 semanas en términos de lo que se llama body image y lo que se llama return to work, que a las 6 semanas se consideraba que la mínima invasiva tenía una ventaja en el regreso al trabajo, pero en todos los otros aspectos no hubo diferencia entre la abierta y la mínima invasiva. Otra cosa que tenemos que también recalcar cuando se habla de la diferencia de, bueno, ¿por qué en el LAC demuestra una sobrevivencia peor, una tasa de recurrencia mayor y en el LAB 2 no se demuestra eso? En el estudio del endometrio tenemos que darnos cuenta que es obvio, número uno, es un tumor diferente. Número dos, es un tumor que queda dentro de la cavidad del útero. Número tres, 70% de las pacientes en el GOG Lab 2 tenían grado 1 sin invasión. Entonces nos hace preguntar, ¿en realidad estás probando esa pregunta en una población adecuada? Si las pacientes no recurren, no importa lo que compares, no va a haber diferencia en esas pacientes y es importantísimo. Y el otro factor que creo que es muy importante, que se tiene que recalcar, es este concepto de que, bueno, si no vimos diferencia en menos de 2 centímetros, entonces por eso podemos continuar haciendo la mínima invasiva de menos de 2 centímetros. La tasa de recurrencia en una paciente con menos de 2 centímetros abierta en el LAC fue 3.3%. Perdón, en la mínima invasiva fue 3.3%, en la cirugía abierta 0.6%. ¿Qué quiere decir? Son eventos muy pequeños para determinar y ver una diferencia. Se necesitarían muchísimas más pacientes para ver una diferencia en ese grupo y por tal entonces no consideramos que podemos asumir que en menos de 2 centímetros se puede continuar haciendo. Y es más, ya tenemos estudios retrospectivos como los que enseñé, que en menos de 2 centímetros aún se ve una diferencia si tiene suficientes pacientes de ese grupo de bajo riesgo. Pedro, eso me queda súper claro. O sea, yo creo que los conceptos que tú transmitiste, los conceptos que transmitió Eric son bastante similares. De hecho, el punto del trabajo prospectivo randomizado, que él dice que está limitado porque son 8 versus 7 casos también, es porque
no fue el LAC la primera evidencia de esto. Habían aparecido unas dos cosas retrospectivas antes y esta cosa retrospectiva que mostraba, pero siempre es muy difícil publicar, y eso es bien interesante, es súper difícil publicar data mala, porque si uno tiene puros trabajos que van diciendo que todo es bueno, es súper difícil que aparezca. Y el mejor ejemplo es que después de la aparición del LAC hay al menos 9 trabajos prospectivos de series de todo el mundo que mostraron que los resultados eran inferiores. Y ahí ese es el bias de la publicación. Yo creo que quiero hacerte una pregunta así bien concreta, porque probablemente todo lo que se discutió al principio respecto a la experiencia de los cirujanos o el número de pacientes ha sido claramente aclarado, y tú lo has aclarado mucho y hay muchas publicaciones al respecto. Lo que sí queda dando vuelta es que es el sentido del bias de la concepción del trabajo en la contaminación tumoral, ¿ya? Por el manipulador y por la falta de protección. O sea, tenemos todos claro que cuando contaminamos, y el principio básico en oncología es evitar la contaminación macroscópica, y en cáncer de cuello lo único que hacemos es contaminarlo, si uno lo piensa con la técnica antigua que se hacían o con estas técnicas que han sido replicadas. Y al menos en la data del SUCOR, en la data de Falconer, que tampoco hacían contaminación, en la data del No See and No Treat del grupo japonés, y en la data de, ¿cómo se llama?, del grupo alemán también, el principio básico era no contaminar, no manipulador uterino, evidencia retrospectiva. ¿Quién muestra eso? Quiero saber cuál es tu opinión al respecto, respecto a si existe alguna validez de evitar la contaminación y el uso manipulador para seguir en esto. Bueno, excelente pregunta y varios aspectos de ese tema. En términos de posible causa de los resultados inferiores, sí estoy de acuerdo, que lo más probable es que sea que es un tumor que está expuesto, es un tumor que lo más probable es que sea una contaminación. No sabemos si el pneumoperitoneo, el gas puede también contribuir a este aspecto. Ahora, cuidado con cómo interpretamos la información. Acordémonos que si un estudio no está diseñado para responder una cierta pregunta, no podemos asumir que los resultados que vemos como secundario observación tienen validez. En otras palabras, cuando decimos, bueno, en el SUCOR, si no usas el manipulador es mejor que si lo usas. No sabemos qué criterio se usó en cada una de esas instituciones para determinar voy a usar un manipulador contra no voy a usar un manipulador. No sabemos si las pacientes de más de 2 centímetros, los cirujanos decían, la voy a hacer abierta porque es un tumor mayor y por tal entonces solamente voy a usar el manipulador en las pacientes menos de 2 centímetros. No sabemos si hubo un criterio de menos de 2 centímetros, dijeron, bueno, en estas pacientes voy a usar la técnica protectiva. Entonces, no sabiendo eso, es como lo único que podemos hacer es decir, bueno, es una observación interesante, pero no podemos asumir que absolutamente si no usas el manipulador, entonces los resultados van a ser mucho mejor. Ahora, poniendo todo eso aparte, si tenemos evidencia de un estudio prospectivo, randomizado, que es lo que desde que empezamos en la medicina nos dicen, chicos y chicas, lo que tiene más valor en la ciencia es un estudio prospectivo randomizado. Tenemos un estudio prospectivo randomizado. Olvidémonos de los aspectos oncológicos, que nos dice la tasa de complicación hoy en día es igual. La calidad de vida es igual. Y aparte de eso, ahora le añadimos, los resultados oncológicos son peores. No entiendo, en realidad, yo me encanta la cirugía mínima invasiva, pero no entiendo cómo es que podemos decir, no voy a prestar atención a nada de eso y la voy a seguir haciendo. No veo cómo uno le diría a un paciente, este es el beneficio de la mínima invasiva en este caso, y la voy a exponer a este riesgo porque yo, personalmente, por mis ideas, considero que esto es mejor que lo que tenemos anteriormente, lo que tenemos en la literatura. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que cuentas tú. Yo creo que lo que uno no debería hacer es pensar que simplemente porque uno piensa o le gusta la técnica puede sobrepasar la evidencia tipo 1. Lo que pasa es que cuando hay trabajos quirúrgicos, tú tienes que aceptar que igual existen controversias al respecto. Tenemos un estudio prospectivo randomizado de quimioneoadyuvante versus cirugía upfront, que publicado también en New England Journal of Medicine, y un segundo estudio para el cual se está haciendo un tercer estudio, que es el TRUST.
¿ya? ¿Por qué? Porque se critica que la citoreductibilidad, etc. En Aztec fue publicado en New England Journal of Medicine o Lancet, si no me puedes corregir. También, súper buen estudio, pero hay un 20% de las pacientes que iban a linfadectomía que no tenían ganglio. Entonces, siempre ha habido este tipo de cuestionamiento. Ahora, yo creo que negar en presencia de información de buena calidad, prospectiva y de toda la evidencia retrospectiva, sin un beneficio, es muy, muy controversial, es muy antiético. Por eso, simplemente se hace el análisis de ver si existe algún espacio para éticamente poder plantear un nuevo estudio. Y es súper controversial en base a la data que cada vez sigue apareciendo más. Sí, yo creo que es un punto muy importante, como dices, éticamente. Por ejemplo, hoy en los Estados Unidos, con la información que tenemos, con todas las guías, no hay absolutamente una guía que te diga, puedes seguir haciendo la mínima invasiva, diciendo la cirugía adecuada e indicada es una cirugía abierta. No hay razón de hacer un consentimiento a una paciente y decirle, no, yo me voy a olvidar de todo eso porque yo soy un súper cirujano, no creo nada de la literatura y le voy a hacer una cirugía mínimo invasiva. Y entonces, y eso es lo que, y como hablas, Marco, el trust ahora, si el trust ahora demuestra que no hay diferencia, piensa que esto va a terminar. No, van a seguir No. cirujanos que van a decir, Sí. en mis manos, absolutamente, yo definitivamente voy a tener mejor resultado. Entonces, si esa es la mentalidad, no gastes el tiempo un sábado en la mañana oyendo la literatura, no leas artículos, no compres ninguna revista, haz lo que piensa que Sí, en tu mente te parece lo mejor. ¿Es lo mejor claro. para la paciente? Obvio que no, pero entonces ese es el argumento. Yo creo que Marco, es un mensaje súper claro de que queda después de escucharte, después de ver todas las discusiones. Está ahí Marcelo. Tenemos varias preguntas, Marcelo, y tú querías ayudarnos a moderar. El doctor Marcelo González, el director del Departamento de Ginecología y Obstetricia. sí, Marco, oye, Pedro, un agrado escucharte como siempre. Nosotros te tenemos no solamente como un integrante, ¿cierto?, de la familia ginecóloga oncóloga, sino que además como un amigo de nuestra institución. Y a mí me consta, fíjate, este comentario lo quiero hacer porque hay muchos residentes en formación en la audiencia. Y hay muchos cirujanos también que hacemos la cirugía. A mí me consta tu interés, tu gusto por realizar cirugía mínimamente invasiva, pero lo más importante de esto es que la investigación y la ciencia va más allá de los gustos. Y cuando tú generas un trabajo muy bien metodológicamente hecho, los resultados a veces no es lo que tú querías, ¿cierto? Que la cirugía mínimamente invasiva saliera súper bien parada, pero la ciencia nos demostró, y te demostró a ti y a todo el mundo, ¿cierto?, que el resultado era distinto. Y eso es súper meritorio porque yo sé que tú has empujado el carro de la cirugía mínimamente invasiva en ginecología oncológica con toda tu fuerza. Entonces, encontrar estos resultados y tener que adaptar el quehacer, eso es muy, muy rico desde el punto de vista científico, digamos. ¿Eh? Así que felicitaciones por eso. En medicina a uno no le toca participar en algo, en un descubrimiento, en una técnica que haga cambiar la medicina del mundo, pero a ti te tocó, así que felicitaciones, felicitaciones por Gracias. eso. Oye, y yo creo que así, y yo creo que en MD Anderson también lo están pensando, que la vía no va hacia tú usas mínimamente invasiva o abierta, sino que va hacia que hay tumores que tú puedes tratar de manera distinta. Por ejemplo, tumores chicos, hacerle solamente un cono y linfadenectomía pélvica. ¿Me entiendes? Más que a la técnica precisa, va más a determinar las características propias del tumor para elegir un tratamiento distinto al que estábamos acostumbrados. No sé si tiene un comentario en Sí. eso. No, primero que nada, gracias por tus palabras. Es obvio un placer verte de nuevo. Completamente de acuerdo, sí. Yo creo que tenemos sugerencia de que las pacientes de bajo riesgo de menos de 2 centímetros son pacientes en las cuales quizás no necesitan una histerectomía radical. Claro, el estudio SHAPE ya se terminó. Ahora están siguiendo a esas pacientes y entiendo que en el 2022 es cuando ya van a poder publicar los resultados. Y ese estudio puede ser que nos demuestre que esas pacientes no necesitan una histerectomía radical, pueden necesitar una conización o una histerectomía simple y por tal entonces no tener que someter a esas pacientes a una histerectomía radical. Ahora también
algo que también considero que es importante hablar acerca de este concepto de quién es una paciente de bajo riesgo y cuál es una paciente de alto riesgo en cáncer de cuello, porque nos concentramos tanto en este concepto de 2 centímetros y el concepto de el manejo tiene que ser absolutamente diferente en más de 2 centímetros o menos de 2 centímetros. ¿Cómo manejamos en términos de riesgo una paciente que tiene un tumor que mide 1.9 contra un tumor que mide 2.1? Tenemos que buscar mejores maneras, mejores técnicas de cómo evaluar el tamaño del tumor, el riesgo del tumor. Y ahora me alegro que la Sociedad Internacional de Patología va a salir con una publicación que prácticamente se va a concentrar en cómo debemos cambiar la manera que hacemos la evaluación de los tumores de cáncer de cuello en términos de determinar el tamaño, en términos de determinar el riesgo. Y eso es algo que considero que aún hoy en día no tenemos muy bien acertado. En esa misma línea, había otra pregunta de la audiencia sobre el papel que podía tener el ganglio centinela en cuello, ahora por vía abierta. ¿Cómo lo están manejando ustedes? Sí, nosotros lo hacemos completamente por vía abierta. Nosotros usamos un instrumento que se llama SpyFi. No sé si puedo compartir la pantalla, pero se lo puedo demostrar acá bien rápido. Es prácticamente este instrumento. Y esto es lo que usamos para hacerlo por la vía abierta. Y entonces, estas son como imágenes que se puede usar obvio para la evaluación de las anastomosis. Estas son las imágenes del centinela por la vía abierta. Entonces, no hemos cambiado nada en términos de hacemos la cirugía abierta, pero seguimos haciendo el ganglio centinela usando este instrumento que viene con el mismo equipo que se usa para la cirugía mínimo invasiva. Entonces solamente tiene ese instrumento que se usa para la cirugía abierta. Otra cosa que tenemos que recalcar es que nosotros hemos implementado desde el 2014 el programa de Enhanced Recovery después de la cirugía. Y las cirugías abiertas, las radicales abiertas, las hacemos por una incisión fan and steel. Y las pacientes usualmente van a la casa un día después de la cirugía. Entonces no es ese típico de que, bueno, si la haces abierta, vas a estar en el hospital por 7 días o 10 días. Usualmente es un día, lo más 2 días después de la cirugía, ya van a la casa por el programa de Enhanced Recovery. Correcto. Por tu respuesta veo que no están haciendo, por ejemplo, linfadenectomía laparoscópica primero No. Y después abierta, no. Sí, exacto, la hacemos abierta y claro, todas las pacientes tienen una imagen antes de la cirugía o una resonancia o un PET-CT, así asegurarnos que no hay evidencia de sospecha de un ganglio. Si hay evidencia de sospecha de un ganglio, se le hace una biopsia preoperatoria y entonces si esa es positiva, la paciente ni va al quirófano para cirugía. Correcto. Pedro, yo creo que la pregunta que estaba ahí puesta era bien interesante de linfadenectomía laparoscópica, potencialmente para hacerlo en 2 partes, en 2 fases, porque con la linfadenectomía laparoscópica, con el ganglio centinela vía laparoscópica, tú vas a tener micrometástasis. Tu diagnóstico, diagnóstico más potente que podría cambiarte tu terapia sería obtener micrometástasis en tu ganglio centinela, que te evitaría hacer la radical, porque si tú le haces ¿cómo se llama? El ultrastaging al ganglio centinela después, lo va a obtener retrospectivo. Y sabemos que el PET-CT, la mayor parte de estas lesiones igual siguen midiendo menos de 5 milímetros. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en nuestra institución los patólogos no son favorables en términos de hacer un congelado en el ganglio centinela. Es por eso, hacerlo en 2 tiempos. Hacer exacto. El ganglio centinela laparoscópico primero y si a la semana o a los 5 días tienes todo negativo, porque vas a perderte, si no, el 10% de las pacientes. ¿Ya? Sí, lo que pasaría exactamente sería someter a una paciente a 2 cirugías y el costo de las 2 cirugías, el riesgo de las 2 cirugías, el riesgo de las 2 anestesias. Entonces, usualmente, y la mayoría de estas pacientes van a tener ganglios negativos. Nosotros, en el Anderson, nosotros usualmente nada de más de 4 centímetros sometemos a cirugía. Sí. Y usamos mucho los criterios de las imágenes. Si las imágenes nos demuestran que hay invasión profunda, si hay sospecha obvio, de parametrio, ninguna de estas pacientes irían a cirugía. Es interesante, se acaba de publicar un artículo
en el International Journal de nosotros, donde hicieron una evaluación de los tamaños de los tumores por resonancia. Hicieron esa, dentro de 4 centímetros, ¿no? Hicieron una evaluación que a qué punto de tamaño ya tienes una alta posibilidad de que te vas a tener que hacer quimio y radioterapia. Y siendo dentro de ese 4 centímetros, y vieron que si tienes un tumor de 2.7 centímetros o más, la tasa de tener que hacer quimio y radioterapia es aproximadamente un 75-80%. Entonces, te los restringe aún mucho más, no al 4 centímetros, pero quizás a un tumor más pequeño. ¿Había más preguntas, Marcelo, en el chat? No, quería eso un poco. Felipe, Rodrigo. Sí, hay una pregunta más para el doctor Ramírez sobre el estudio propiamente tal. Si es que podría referirse a alguna diferencia entre los tipos de recidivo de recurrencia entre cirugía mínimamente invasiva o abierta. Sí, y llegando de nuevo al punto de la contaminación o el impacto del pneumoperitoneo, lo que se ha demostrado es que las pacientes con recurrencia en mínima invasiva, un gran porcentaje de esas pacientes recurren con carcinomatosis, que no es la típica recurrencia de una paciente con cáncer de cuello. Y lo que ha sido interesante también, que hemos visto, y nosotros vamos a hacer, o tenemos planeado otra publicación al final del seguimiento de todas las pacientes, que va a ser ahora en abril del 2021. Y en ese vamos a hablar acerca de los específicos de todas las recurrencias que tuvimos. Pero lo que sí es interesante es que aún con tumores microscópicos, quiere decir los tumores de 1 a 2, tuvimos recurrencia con carcinomatosis. Y entonces no sabemos si también es el impacto del pneumoperitoneo, que yo creo que es importante también. La histerectomía vaginal tipo Chauta, en la que también preguntan harto. ¿Eh? Sí, considero que, obvio, la Chauta ofrece la opción de no contaminar o contaminar limitadamente, lo que también es una realidad. Hoy por hoy, el cáncer de cuello, particularmente en los Estados Unidos, en Europa, los centros no tienen volumen de cáncer de cuello. La Chauta, yo tuve la oportunidad de ver al doctor Daniel Darjan haciendo una Chauta. No es una cirugía fácil, no es una cirugía técnicamente que digas, bueno, vamos a aprender esto y en 2 meses ya somos expertos en una Chauta. Es una cirugía difícil y es una cirugía que no hay tantos miembros en la facultad. En realidad, por ejemplo, si decimos en el Anderson, de todos los ginecólogos oncólogos que tenemos, ¿alguien sabe hacer una Chauta? Ninguno sabe hacer una Chauta. En el Memorial, ¿alguien sabe hacer una Chauta? No saben hacer una Chauta. Entonces, ¿cómo es que vamos a implementar un método donde la cantidad de pacientes es pequeña y la cantidad de instructores es limitada? ¿Y cómo se llega a una curva o cómo sobrepasa una curva de aprendizaje? En concepto, sí, yo creo que pudiera ofrecer mucho beneficio, pero en realidad no sé cómo se integraría una Chauta, comenzando por decir, bueno, ¿quién nos enseña a los que vamos a enseñar a hacer esta cirugía? Perfecto. Pedro, Eric te manda saludos, dice que tiene un gran respeto por ti, te lo envía por chat y te felicita por tu presentación, independiente que esté equivocado en algunas cosas. ¿Hay alguna otra pregunta, Marcelo? Felipe, que están viendo el chat, que no lo puedo mirar. ¿Sí, alguna pregunta? No, otra pregunta? No algo específico, fíjate, yo creo que la hemos casi contestado casi todas. Quizás nos queda ahí alguna diferencia en la cirugía mínimamente invasiva laparoscópica robótica, ¿ok? Si es que hubo ahí algún detalle, digamos, que, por ejemplo, que la robótica te saliera mejor, digamos, que la laparoscópica, a pesar de que eso, como tú lo explicabas en el trabajo, estaban incluidos en un puro grupo. Sí, varias cosas. No tenemos evidencia por lo que tenemos retrospectivo, obvio, que oncológicamente hay una diferencia. Por lo retrospectivo, hay estudios que sugieren que la cirugía robótica tiene mejores resultados perioperatorios. Menos tiempo en el quirófano, menos pérdida de sangre, pero acordémonos que esos son comparaciones con unos controles históricos. Quiere decir, cuando yo comencé la mínima invasiva en el 1994,
estoy seguro que mis resultados en el 95 eran muy diferentes de cuando yo comencé la robótica en el 2007. Y si después miramos mi experiencia 3 años después en la robótica, obvio que voy a tener menos pérdida de sangre, tiempo en el quirófano muchísimo más rápido. Entonces tenemos que tener cuidado en la evaluación retrospectiva de decir, mira, la robótica es mejor que la laparoscópica en términos de resultados perioperatorios. En términos oncológicos no hay evidencia ninguna de que uno sea mejor que el otro. Correcto. Perfecto. Hay una pregunta que no creo que refleje la información que di. Dice, ¿cómo es que explica la mayor frecuencia de evisceración en robótica contra la laparoscópica? No hubo diferencia en robótica contra la laparoscópica. Hubo diferencia en mínima invasiva contra abierta. En la mínima invasiva, en el LAC, la tasa de evisceración fue 4% en la mínima invasiva, y la tasa en la abierta fue 0.8%, pero entre la robótica y la laparoscópica no hubo diferencia. Y otro punto que quería recalcar, que me acuerdo de cuando Eric habló acerca de esto, cuando se miran las complicaciones, si ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, ¿cómo es que en el LAC tenemos un porcentaje de 42% de complicaciones en la mínima invasiva y en el GOG Lab 2 solamente son 16%? Acuérdense que en un estudio prospectivo randomizado se tienen que reportar todas las complicaciones, cualquier grado de complicación. Y una paciente, después de la mínima invasiva, día 1, después de esa cirugía, reporta un dolor de cabeza, eso es una complicación de la cirugía. O la paciente reporta un mareo, es una complicación de la cirugía. Nada de eso en un estudio retrospectivo se toma. Ahora, un estudio como el Lab 2 es un estudio prospectivo. ¿Y por qué son 16% contra 42%? En el Lab 2, la tasa de complicaciones se reportan solamente a las 6 semanas. En el LAC se reporta a 1 semana, 6 semanas, 3 meses y 6 meses. Si miramos específicamente el LAC contra el Lab 2 a las 6 semanas, 16% contra 18%. Entonces, por tal, las complicaciones siendo exactamente igual que el Lab 2. Perfecto. Bueno, yo creo que hemos llegado hasta acá. Ha sido una brillante presentación, Pedro. Marcelo, ¿quieres decir algo? Perfecto. Sí, quiero decirlo. Oye, Pedro, Marco ahí te va a despedir, pero espectacular como siempre. Quiero decir una cosa. La razón por la que Estados Unidos y Europa tienen pocos casos de cáncer de cuello es porque tienen un programa de tamizaje y de prevención potente. Nosotros trabajamos en eso activamente y por eso es que la primera parte de la mañana de hoy estaba destinada, ¿cierto?, a tamizaje, vacuna, etcétera, como punto importante. Quiero hacer una fe de rata. Cervarix en Chile no está disponible, ¿ok? Ese es un tema importante que se mencionó en la presentación. También se mencionó un fe de ratas que me llega aquí por interno, como se dice ahora con la tecnología, ¿cierto? Que el efecto clínico que uno mide en las vacunas no depende de los anticuerpos presentes en el cuerpo, digamos. Esa era una de las dudas que siempre había, que cómo podías tener efecto clínico de prevenir NIES cuando que tengas anticuerpos o no los tengas, da un poco lo mismo, y esa era un poco la pelea que había entre las vacunas. Pero lo más importante es lo siguiente: uno, el efecto clínico era igual de potente, igual de bueno cuando se inició con Cervarix y las Gardasil, ¿cierto? Y hoy día en Chile no hay Cervarix en venta, así que todas las cosas relacionadas con vacunas se hacen con Gardasil y Gardasil nueva. Eso. Sí, perfecto. Ese era el paréntesis preinvasor. Sí, yo creo que Ignacio hizo referencia en un momento a que no había un corte de anticuerpos que fuera protector, así como hay para otras vacunas con VLP. No existe un corte protector en sangre. Entonces, decimos que tiene anticuerpos, la racionalidad es bien interesante, pero el virus normalmente no produce una viremia importante y no hay una manera de decir que esto protege más. Y lo vamos a ver en realidad con los estudios realmente que muestren la disminución del endpoint, que es sin 2, sin 3, ¿ya? Ni de 2 ni de 3, más que realmente por la cantidad de anticuerpos. Bueno, yo creo que ha sido una conversación interesante de todos los puntos. Creo que nos quedaron claras varias de las preguntas que planteamos. Otras son más controversiales, pero fue muy buena la respuesta. Yo creo que es espectacular poder tener y contar con Pedro para aclararnos definitivamente todos estos puntos.
No nos queda más que agradecerle por su participación y quiero dejar a Pedro si quiere dar sus últimas palabras. Suena como raro eso, sus últimas palabras. Suena como, perdón. No, sus últimos comentarios, sus últimos pensamientos. Pedro. Bueno, muchísimas gracias a todos, absolutamente un placer y de nuevo un honor ser invitado y espero verlos a todos pronto. El próximo año te vamos a tener físicamente acá con Eric, ¿ya? Ojalá. Encantado. Muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo jueves con la tercera parte de nuestro módulo de Simposio de la Mujer. Encantado. Que tengan un buen fin de semana.